anidado en este aplicativo que ya han utilizado ampliamente, que justamente es parte del SIMBA, específicamente en el SIS, que es el prestación de servicios. Vamos a verlo caracterizado justamente porque es una libretita con una persona, se va a llamar agenda de atención. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la parte práctica. En esta situación vamos a ver justamente un personal médico, cómo es que registraría una consulta. ¿Ok? Dame un segundo, voy a volver a proyectar en un momento mi pantalla. Muy bien. Voy a volver a proyectar. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es ingresar con nuestro usuario, como normalmente lo vemos. Y no sé si me pueden confirmar que ya se ve en pantalla. Okay, creo que... Okay. No sé si me puedan confirmar que ya se ve la pantalla nuevamente. Muchísimas gracias. Entonces, en este caso, estamos viendo un perfil profesional de un médico general, en el cual vamos a estar en una unidad del Estado de México, ¿ok? Entonces, recordemos que los usuarios ya van a contar con su unidad por default, así como su usuario, tanto por nivel profesional como por cédula profesional. Entonces, en este primer acercamiento, esta es la ventana, como lo vamos a ver. Si se dan cuenta, tenemos varios componentes. Por un lado, tenemos el buscador. En este caso muy específico, el profesional de la salud solamente va a poder ver su agenda, no va a poder checar la agenda de los demás. Y vamos a tener tres opciones muy importantes. Por un lado, abrir la configuración. En este caso es para que ustedes corroboren que la información que está colocada eh, sea correcta de acuerdo a sus horarios y metas de consulta. ¿Ok? En este caso vamos a ver la distribución por días. Vamos a ver la hora de entrada, la hora de salida y algunos datos extra que en algunas unidades se está colocando, que es justamente un número máximo de consultas subsecuentes o de consultas de primera vez, así como el consultorio en el que ustedes se encuentran. ¿Esto para qué? Para tener una mejor localización y logística. Por otro lado, tenemos el botón de sincronizar agenda. Este es uno de los botones más importantes, precisamente porque a través de este nosotros vamos a poder ver los cambios que vamos a ver en esta segunda parte de la capacitación, que es para sincronizar la información que coloca nuestro personal o nuestros compañeros de archivo clínico, justamente de acuerdo a cómo vayan llegando los pacientes. ¿Ok? Y por otro lado tenemos una opción de descarga de la guía rápida. Esta es una descarga que ya se trabajó justamente para que sirva como orientación primaria para el uso de este módulo, ya sea que se trate de un profesional de la salud que quiera saber cómo ingresar a sus pacientes o estar viendo su agenda, o en el caso de en el caso del personal de archivo clínico, ¿ok? Pero bueno, entonces ahora que vimos una vista general, vamos a ver lo que es el calendario. En este calendario, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder ver? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, la distribución por días y día por día cuántos pacientes tenemos asignados, cuántos sin asignar, cuántos ya han sido atendidos y cuántos tenemos pendientes. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo justamente de de este día donde ya hubo atenciones de la salud, ¿vale? En este caso, nosotros podemos ver la distribución del horario, así como aquellas consultas que se quedaron sin ingresar y aquellas que fueron atendidas. En este caso vamos a poder ver datos del paciente y también vamos a poder ver ciertos horarios que se van a estar capturando, que va a ser la hora en la que se agendó la consulta, la hora en la que el paciente llegó a la unidad o corroboró que va a tener esta consulta, la hora en la que comenzó la atención de la salud y la hora en la que concluyó la atención de la salud. Entonces, podríamos ver diferentes tiempos aquí. Desde el momento en que llegó, el momento en el que fue agendado, el momento en el que comenzó la atención o la consulta,
y el momento en el que finalizó. ¿Ok? Esta es toda la información que ustedes pueden ver. Si ustedes le dan clic al nombre, van a poder ver un poco más desglosado la información. En este caso, por ejemplo, podemos ver los datos del profesional que prestó la atención, los datos del paciente. En caso de que se cuente con un, buen servicio justamente de archivo clínico donde lleven los números de expedientes impecable, pues se puede empezar aquí a capturar la fecha de la cita, si se trata de una consulta de primera vez o no, la hora en la que se programó la cita, la hora en la que asistió para poder tomar los signos vitales para la cita, la hora en la que comenzó la atención, la hora en la que finalizó, el módulo en el que se está haciendo la captura, el servicio a través del cual se está brindando la consulta, el consultorio en caso de tener este dato, el turno, la modalidad en la que se programó la consulta y la forma en la que se programó la consulta. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, tenemos ya 2 pacientes que fueron ese día y fueron atendidos. Hay una clasificación por colores. Vamos a tener diversos colores para justamente poder saber cómo está avanzando o en qué parte del algoritmo va la atención del paciente. El color verde nos indica que ya fue completa en su totalidad la atención, es decir, desde que llegó el paciente, se tomó el registro, la hora en la que se programó, la hora en la que inició la atención y la hora en la que finalizó. ¿Ok? Entonces, para esos 4 tiempos, vamos a decirlo así, se está registrando un color verde de que se completó el algoritmo de atención. ¿Ok? Entonces, por ende, vamos a poder ver otros algoritmos de atención. Vamos al día en curso. ¿Ok? En este día en curso, por ejemplo, podemos ver que también hay un color azul. En este color azul, ¿qué nos indica? Es un paciente que ya está agendado, pero que aún no ha llegado para corroborar o para confirmar que va a tomar la atención. En este caso, por ejemplo, para este día, en esta paciente, la paciente llegó a las 11:10, agendó su cita a las 11:27 y a las 11:30 pasó o inició la consulta. Y en este caso se registró la hora en la que finalizó la consulta, que fue a las 12:05. Por ejemplo, en estos momentos deberíamos nosotros estar atendiendo a la siguiente paciente. ¿Qué nos dice esto? Que esta paciente en verde ya llegó a la unidad de salud y nos está diciendo que la hora en la que ella agendó o en la hora en la que se le agendó la consulta fue a las 12:20. Entonces, por ejemplo, nosotros aún estamos en tiempo para brindar la atención y justamente se programó esta hora para que pudiéramos ver en tiempo real cómo se puede eh, dar la atención y cómo se puede ir avanzando en esta atención a la salud. Entonces, con esto nosotros podemos saber, con esta diferencia de colores, podemos saber justamente si la paciente ya llegó o aún no ha llegado. ¿Ok? No se preocupen, me estoy viendo que dicen que no se escucha. De todas formas, esta capacitación está siendo grabada y se les va a compartir. ¿Ok? Pero bueno, continuemos. En este caso, aquí vemos 2 escenarios diferentes. Uno donde una paciente ya fue agendada pero aún no ha llegado y otra donde una paciente ya fue agendada y ya llegó. A través de esta visualización de colores nosotros podemos tener como un poco más de certeza y de una manera un poco más rápida el conocer cómo está el estatus de nuestra consulta, ya sea que seamos médicos, pasantes, generales, especialistas, residentes, nutriólogos, odontólogos. Esto aplicaría prácticamente para todos los profesionales de la salud. Y bueno, uno de los problemas que siempre habíamos visto es de que al momento de cargar la información, siempre se tenían que repetir preguntas, ¿no? Como justamente cuál es su CURP, hacer el registro y todo esto quitaba pues tiempo al momento de hacer la atención o de brindar la atención. En este caso, a través de este módulo hay un botoncito que dice realizar registro. Una vez que el paciente ya esté esperando su consulta, nosotros como médicos en nuestro consultorio ya podemos saber quién es, lo podemos llamar y en este caso podemos comenzar con la atención. ¿Cómo comenzaríamos? Dándole clic en el botón de realizar registro. Con este realizar registro nos va a lanzar una ventana emergente que nos va a decir que estamos por cambiar del módulo, que si deseamos continuar. En este caso, recordemos que como profesionales de la salud no hacemos ninguna configuración aquí, así que no hay información que perder. Más bien, hay información que recopilar y llevarla hacia otro módulo. ¿Ok? Entonces, ahora, una vez que nosotros le damos clic a este botón, va a tardar un poquito.
Listo. Bueno, una vez que nosotros hacemos esta carga de información, una vez que nosotros empezamos a brindar la información, ustedes saben que por default estos dos recuadros ya están prellenados. Por un lado está el dato de la CLUES y por otro el dato del profesional de la salud, pero el que siempre estaba como por llenar era justamente los datos del paciente. En ese caso, como la persona que está encargada del archivo clínico y que hizo este registro primario, ya nos hizo el favor de hacer todo ese registro y esa validación a través de RENAPO para poder jalar esa información al módulo de consulta, de forma que nosotros ya no tenemos que capturar prácticamente nada, simplemente dedicarnos a otorgar la consulta. En este caso, recordemos que la consulta estaba programada a las 12:20, ¿no? Digamos que en lo que saludamos y todo lo demás, le ponemos que comenzamos a las 12:21. Con fines de esta capacitación, vamos a llenar de manera un poco más somera los datos que pide el SIMBA. En este caso, pues voy a poner unos datos a hacer para poder continuar. Porque la captura de información dentro del SIMBA en este momento no es situación de capacitación. Es el uso de la agenda. Entonces, aquí los datos nuevos van a ser justamente la hora de consulta. Muy importante recordar que no pueden poner horas que no concuerden, porque precisamente eso puede causarles un error y de todos modos el sistema lo va a detectar y los va a regresar. ¿Vale? Entonces, para esto nada más vamos a poner justamente algunos, vamos a colocar los datos obligatorios que están caracterizados por el asterisco para continuar con el llenado de esto, ¿no? Entonces, suponiendo que ya terminamos de hacer toda la atención, hacer la anamnesis, la exploración física, el pronóstico, bueno, la designación de tratamiento y el pronóstico, pues nosotros vamos a poner la hora de fin de esta consulta. En este caso, pues por ejemplo, nosotros podemos ponerle, no sé, poner a las 12. Aquí en este caso, por ejemplo, esta paciente ya venía como paciente subsecuente, ¿no? Entonces ya era una paciente conocida que simplemente venía a revisión, a seguimiento. Entonces, en este caso, puede requerir o no consulta subsecuente. En esta situación, vamos a poner ambos ejemplos. Si el paciente en este momento no requiere una consulta de seguimiento, porque esta es su consulta de seguimiento, pues le damos no y ya podemos dar por terminada la atención. En caso de que de acuerdo a su criterio clínico y a su experiencia en su área de expertise, pueden determinar si requiere o no una consulta subsecuente. Si le ponemos que no, ahí se acaba todo. Le damos guardar y esta información queda registrada y listo, como cualquier consulta que se registre en el SIMBASIS. En este caso, vamos a ponerle que sí. Y nosotros determinamos cuál es el tiempo en el cual nosotros vamos a tener que ver a esta paciente. Por ejemplo, no sé, pongo que sean 7 días. Y tenemos la posibilidad de elegir el horario. Si se dan cuenta, en este caso muy específico, yo ya puse una paciente en este día para que ustedes vean que justamente a medida que ustedes vayan agendando pacientes, el mismo calendario los va a empezar a bloquear para que no se traslapen. Muy importante recordar aquí, hay ciertos tiempos preestablecidos para los tipos de consulta. Normalmente los de subsecuente llevan aproximadamente 30 minutos. Pero justamente se está haciendo esta medición para poder determinar de manera más exacta qué es lo que sucede en cada una de las unidades. Entonces, por ejemplo, le preguntamos a la paciente qué horario le acomoda mejor y nos dice que a las 9:30 y lo colocamos. Y una vez que hacemos esto, le damos clic en guardar. Muy importante, es una recomendación. Procuren que una vez que le digan este horario al paciente, que lo vaya a corroborar ya sea a su archivo clínico y en caso de que en su unidad no cuenten con archivo clínico y ustedes lleven con total libertad el manejo de su agenda, pues no habrá que corroborar el día y la hora, ¿vale? Si tienen archivo clínico, una recomendación es que justamente lo corroboren con ellos para que el paciente se vaya con la información más acertada, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros hacemos esto, le damos clic en guardar y prácticamente hemos terminado la atención. Muy importante, esto nada más es para los profesionales de la salud. ¿Con qué razón o sentido? Para que vean que ustedes, esta es su parte del algoritmo. La parte
de archivo clínico va a ser el que se va a encargar de hacer las configuraciones dentro del módulo. Se va a hacer cargo de llevar en gran medida justamente la distribución de los pacientes y ustedes únicamente van a tener que cotejar dónde está su paciente, en qué horario se fue programado, si ya se encuentra, brindar la atención y llenar estos datos extra que se les va a pedir, que es la hora de consulta, la hora de fin, si es que requiere o no una consulta subsecuente y determinar el día y la hora. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir en pantalla. Hasta este punto hemos terminado la primera parte de la capacitación. Entonces, en este momento voy a leer en el chat. Igual veo unas manos levantadas para precisamente responder algunas preguntas. Entendemos que es un módulo nuevo y que puede causar muchas dudas. ¿Ok? Entonces,